En la clase pasada estuvimos viendo la definición de transacciones, las propiedades de una transacción y nos concentramos en analizar cómo, mediante dos protocolos, se lograba la atomicidad de una transacción. Esos dos protocolos eran registro histórico o doble paginación. Todo lo que vimos en la clase pasada va a seguir valiendo casi sin ninguna modificación, pero lo que vamos a hacer en esta clase es incorporar lo que serían las transacciones centralizadas, o sea, hablar sobre transacciones un poco más complejas y ver cómo las otras propiedades, consistencia, aislamiento y durabilidad, influyen y se resuelven para lograr la consistencia de mis datos, la integridad de mis datos. En un entorno concurrente, la primera diferencia y la gran diferencia que hay con el entorno con usuario es que hay varias transacciones ejecutándose simultáneamente compartiendo recursos. Como en cualquier red donde se compartan recursos, que pueden ser impresoras, que pueden ser dispositivos, o en una computadora donde el recurso que se comparte entre varios procesos es la CPU o el acceso al disco rígido, los recursos en el caso de una transacción, o el recurso, mejor dicho, en el caso de una transacción, termina siendo los datos. Los recursos son los datos o el recurso es la base de datos. Entonces yo tengo varias transacciones compartiendo datos, compartiendo la misma base de datos y lo que puede ocurrir es que deban evitarse los mismos problemas de consistencia de datos. ¿Eso qué significa? Si se me corta la luz, si se me cuelga el servidor, todo lo que vimos la clase pasada, se puede seguir presentando los mismos problemas de atomicidad. Pero además se agrega una serie de problemas adicionales. Fíjense lo que dice la transparencia. Transacciones correctas en ambientes concurrentes pueden llevar a fallos. ¿Eso qué significa? Que dos transacciones que en un entorno monousuario sin fallos hubieran dejado la base de datos consistente, en un entorno concurrente esas dos transacciones ejecutándose a la vez sin fallos, supongamos que también es sin fallos, pueden dejar la base inconsistente. Ese es un caso, entre comillas, bastante común y que debe ser solucionado. ¿Por qué? Porque las transacciones exigen básicamente el aislamiento. Entonces, lo que vamos a ver a partir de ahora es un entorno concurrente donde más de una transacción se ejecuta, ¿sí? Vamos a suponer que el entorno concurrente es libre de fallos, vamos a decir, por definición no va a haber fallos, entonces garantizamos atomicidad por definición, así no tenemos que darle bolilla, pero vamos a ver que esas dos transacciones que se ejecutan a la vez, sin fallar, aún pueden destruir la consistencia de la base de datos. Veamos la transparencia siguiente. Estamos planteando en este caso dos transacciones, lo que llamamos la transacción T0 y lo que llamamos la transacción T1. Hay una primera definición que dice la seriabilidad garantiza consistencia de la base de datos. ¿Sí? Lo que está asegurando esta transparencia es que resolver T0 T1, hacer primero T0 y después hacer T1, o hacer primero T1 y después hacer T0, eso mantiene la consistencia de la base de datos. Pero a su vez dice que T0 T1 es distinto de T1 T0. ¿A qué se refiere esto? Vamos a ver en la transparencia siguiente cómo estas dos transacciones, ejecutándose primero una y después otra, mantienen la consistencia de la base de datos. Ustedes pueden ver que la transacción T0, la que está en verde, transfiere 50 pesos de la cuenta A a la B, y la transacción T1, la que está en naranja, transfiere el 10% de la cuenta A a la cuenta B. Avancemos a la siguiente transparencia. Les voy a pedir que observen bien las transparencias, la transparencia anterior, las transacciones de la transparencia anterior. Lo que vamos a hacer acá es ejecutar primero T0, T1. Primero vamos a ejecutar T0, después T1. T0 transfiere 50 mangos entre A a B, T1 transfiere el 10%. La base de datos arranca con el valor de A en 1000 y con el valor de B en 2000. En total hay 3000 pesos. T0 transfiere 50 pesos, o sea que luego de que T0 se ejecute, recuerden que no hay fallos. Pero yo no voy a analizar que haya fallos porque dije, supongamos que no hay fallos. Después de ejecutar T0, A va a quedar en 950 pesos y B va a quedar en 2050, obviamente, si se transfiere 50 pesos. Y luego T1 transfiere el 10%. El 10% de 950 es 95, por lo tanto A queda en 855 y B queda en 2145. Por ende, entre A más B sigue habiendo 3.000 pesos. Arrancamos con 3.000 pesos, terminamos con 3.000 pesos. La segunda columna está la ejecución primero de T1 y después de T0. ¿Qué dice esto? Arrancamos con los mismos valores de A y de B, 1000 y 2000, 3000 en total. T1 transfiere el 10%, o sea, transfiere 100 pesos de A a B, A quedan 900, B quedan 2100.
Y luego, cuando T0 transfiere 50 mangos, A va a quedar en 850 y B va a quedar en 2150. En total quedan 3.000 pesos. Ustedes pueden ver que tanto la columna, la primera columna como la segunda columna, que son dos formas diferentes de ejecutar la transacción, en esas dos formas se mantiene la consistencia. La base de datos arranca con 3.000 pesos y termina con 3.000 pesos. A más B se respeta en ambos casos. Ahora, alguno estará pensando, ¿pero el resultado es diferente? Sí, pero a mí no me importa cómo es el resultado, siempre y cuando el resultado sea consistente. Y lo que yo puedo decir es que las dos ejecuciones son consistentes. ¿Eso qué significa? Que si yo estoy en un entorno libre de fallos, la ejecución serie de dos transacciones garantiza consistencia. Porque en definitiva, ¿qué es la ejecución serie? Primero ejecuto una y después ejecuto la otra. Lo mismo que hicimos en la clase pasada. Entonces, ¿cuál sería el problema de ejecutar serie? Y sería que hubiera un fallo de corte de luz y en ese caso se activarían los protocolos que vimos la semana pasada para mantener la consistencia. La semana pasada, la clase pasada. ¿Estamos de acuerdo? La ejecución serie de transacciones asegura integridad de los datos. Ya tenemos una pista más. Vamos a definir a continuación una serie de conceptos que los vamos a ir utilizando a medida que vayamos desarrollando el contenido de esta clase. Vamos a denominar planificación a la secuencia de ejecución de la transacción. En la transparencia pasada, nosotros vimos dos planificaciones posibles. Primero hacer T1 y después hacer T0, o primero hacer T1 primero hacer T0 y después T1. ¿Sí? Primero la 0, después la 1, primero la 1, después la 0. Dos planificaciones diferentes. ¿Sí? Una planificación involucra todas las instrucciones de una transacción, conservando el orden. Fíjese que cuando yo primero hice T0 y después hice T1, todas las instrucciones de T0 las hice en el orden de T0 y todas las de T1 las hice en el orden de T1. Y lo que se agrega en este caso, como tercer punto de esta transparencia, que dice que un conjunto de m transacciones generan m factorial planificaciones en serie. Muy simple. Tengo dos transacciones, genero dos planificaciones. Pensemos si tenemos tres transacciones. Factorial de 3 será 6. ¿Hay 6 planificaciones? Pensemos. T1, T2, T3, T1, T3, T2, T2, T1, T3, T2, T3, T1, T3, T1, T2, T3, T2, T1. Repasen este audio y fíjense que lo que dije fueron 6 formas diferentes de combinar la ejecución serie de las transacciones. Ahora bien, lo último que dice la transparencia, que es lo que más me interesa, es la ejecución concurrente no necesita una planificación seria. Lo que está diciendo es, si yo tengo un entorno concurrente, ¿por qué motivo voy a ejecutar las transacciones en serie? Si yo tengo un entorno concurrente, lo que quiero explotar es esa concurrencia y no hacer lo que vimos la clase pasada de una por vez. Pensemos el siguiente ejemplo. 10 de la mañana se abren, en una condición normal, no de pandemia, se abren todos los cajeros humanos del Banco de la Nación, con todas las sucursales del país. Bueno, supongamos, para hacer fácil la cuenta, que hay a las 10 de la mañana 10.000 cajeros humanos atendiendo a un cliente. ¿Sí? Entonces yo hice cola, soy el primero en la línea, llego al cajero, a las 10 de la mañana el cajero me atiende. Resulta que eso mismo ocurre 10.000 veces para los 10.000 clientes que son los primeros que son atendidos. Cuando el cajero aprieta Enter y manda a ejecutar la transacción, ¿sí? En ese momento al servidor llegan 10.000 transacciones. ¿Sí? Bien, las transacciones se encolumnan, se genera una planificación entre 10.000 factorial. Hay 10.000 factorial combinaciones. Bárbaro. Se forma una planificación de esas 10.000 factorial que puede haber. En esa planificación, mi transacción queda para el final, para lo último. Bien, o sea que voy a tener que esperar todas las otras para que mi transacción se ejecute. Bien, supongamos que cada transacción, ¿sí?, tarda 10 milisegundos. O sea que en un segundo se atienden 10 transacciones.
O sea que las 10.000 transacciones se van a atender en 1000 segundos. 1000 segundos son algo así como 8 o 9 minutos, un poquito más de 9 minutos. ¿Sí? A la miércoles. ¿Y entonces qué significa eso? Que yo llegué primero al banco, que yo, el cajero apretó Enter, mi planificación quedó en 10.000 y tardamos 10 o 15 minutos hasta que la computadora respondió el Enter del cajero. Bueno, yo creo que ni el Banco Nación ni el Provincia funcionan tan mal. Tampoco vamos a decir que funcionan bien, pero tan mal no funcionan. O sea, ejecutar en serie las transacciones sería una locura. Es más, yo tengo que esperar a que se ejecute la transacción de un cliente de Mendoza y de un cliente de Tierra del Fuego. ¿Qué carancho tienen que ver con mi operación lo que hacen esos dos clientes que son de otro lado? Entonces, lo que yo tengo que tratar de hacer es de ejecutar de manera concurrente. Porque si yo ejecuto de manera concurrente, voy a lograr responder más rápido. Entonces llegamos a esta transparencia. En esta transparencia tenemos las mismas dos transacciones de la transparencia 4 y lo que estamos viendo a la izquierda, ¿sí?, donde dice A más B se conserva, estamos viendo una planificación concurrente para ejecutar esa transacción. ¿Por qué hablo de planificación concurrente? Porque hago un cacho de T0, un cacho de T1, un cacho de T0 y un cacho de T1. Las instrucciones se van intercalando. Entonces ya la ejecución no es más seria. Tanto en el sombreado verde claro como en el sombreado verde amarillo más oscuro, en los dos casos hay una planificación concurrente. Ahora, lo que dice abajo es, para el caso de lo que está en verde clarito, dice que A más B se conserva, pero para el caso de lo de verde más oscuro dice A más B no se conserva. Yo lo que hice fue numerar, normalmente en el pizarrón lo hubiéramos hecho gradualmente, lo que hice fue numerar las 13 instrucciones de la planificación verde clarito y las 13 instrucciones de la planificación verde oscuro. Y lo que les voy a pedir es que, partiendo con la base de datos, con el valor 1000 para A y 2000 para B, lo mismo que tuvimos siempre, vayamos viendo cómo se ejecuta cada planificación. La primera instrucción es leer el valor de A, pero leer el valor de A lo hace T0. Recuerden que lo que está a la izquierda es T0, la que está a la derecha es T1. Entonces, el T0 lee el valor de A, que es 1000. Al valor de A en la segunda instrucción le resta 50, lo deja en 950. La tercera instrucción es escribir el valor de A. Escribo en la base de datos el valor de A. Recuerden que acá no hay fallos, chicos. El hecho de que no haya fallos dice que yo puedo ir escribiendo en la base de datos que no va a haber problema de inconsistencia por un fallo. Suponíamos que fallo no hay. Bueno, el tercer paso fue escribir en la base de datos 950. El cuarto paso es leer A, pero de la transacción T1. ¿Cuánto lee? Y los 950 que dejó la anterior recién, claro. La instrucción 5 calcula el 10%, que para TEMP es 95 pesos. La instrucción 6 le resta esos 95 pesos a A y deja 9.45. La instrucción 7 escribe el 9.45 en la base de datos. La instrucción 8 vuelve sobre T1, sobre T0, perdón, sobre T0. Lee el valor de B2000, le suma 50, da 2050, y el paso 10 se escribe 2050 en la base de datos. Luego arranca de nuevo T1, que lee el B, que es 2050. Al B le suma 95, da 2145, y escribe B 2145. Como pueden ver, arrancamos con 3.000 y terminamos con 3.000 pesos. No hay ningún problema a la vista, A más B se conserva y es verdad. Analicemos ahora la secuencia de pasos de la columna de la derecha, donde las transacciones T0 y T1 se ejecutan pero en otro orden. Lo primero que hago es leer el valor de A, que es 1000. Lo segundo que hago es a 1000 restarle 50 y tengo 950. Y el tercer paso es que la transacción T1 lee el valor de A. Fíjense que cuando la transacción T1 lee el valor de A, en este momento, en el paso 3, en la base de datos A vale 1000, porque todavía no se escribió el nuevo valor. Entonces lee 1000.
Paso 4 calcula temp en 100. Paso 5 deja A en 900. El paso 6 es escribir el valor de B, perdón, el valor de A por parte de la transacción 1. ¿Cuánto tiene la transacción 1 para el valor de A? 900. El paso 6 se escribe en 900. En el paso 7, la transacción 1 lee el valor de B, 2000. Y luego vamos al paso 8, que es escribir el valor de A, pero de la transacción 0. El paso 8 es escribir el valor de A de la transacción 0. ¿Cuánto tiene la transacción 0 para A? 950. Bueno, escribimos 950. O sea que A queda con el valor 950. Paso 9 es leer el valor de B para la transacción T0. B tiene 2000. ¿Sí? El paso 10 es sumarle 50 a 2050 y el paso 11 es escribir ese valor en la base de datos, 2050. Luego vuelve el paso 12, donde a B en la transacción T1 que tenía 2000 le suma 100, pone 2100, y el paso 13 escribe el valor de B. Escribir el valor de B significa que en la variable, el atributo S en la base de datos queda con 2100. Si ustedes miran ahora, la ejecución de una transacción o de dos transacciones sin fallos, porque no hubo fallos, dejó inconsistente la base de datos. Dejó inconsistente la base de datos. ¿Eso qué significa? Que la ejecución concurrente de una transacción a veces anda bien y a veces anda mal. Apa, ¿y entonces qué hacemos? Bueno, lo que tenemos que entender hasta acá son varias cosas. Primero, ejecución serie está perfecta, no hay errores, pero es todo muy lento. Queremos más velocidad. Bueno, la solución es hacer concurrente. Bárbaro. Hay ejecuciones concurrentes que sirven y hay ejecuciones concurrentes que no sirven. Bien, lo que deberíamos hacer es descartar las que no sirven y solo utilizar las que sirven. Bueno, para eso vamos a tener que poder reconocer y dar un mecanismo para que acepte una ejecución como de la de izquierda y rechace una ejecución como la de la derecha. Eso es lo que vamos a seguir viendo en las transparencias de a continuación. Hagamos un pequeño resumen. El programa debe conservar la consistencia, sin dudas. Una ejecución que no conserve la consistencia no nos sirve. La inconsistencia temporal puede ser causa de inconsistencia en planificaciones en paralelo. ¿Qué es la inconsistencia temporal? Yo empecé a hacer algo de una transacción y mientras estaba haciendo algo con esa transacción, vino otra transacción y me metió ruido en el medio. Fíjense en el ejemplo anterior. Yo estoy ejecutando T0 y mientras estoy ejecutando T0 viene T1 y me mete ruido. En el caso, en la transparencia 7, en el caso de la izquierda, el ruido que metió no hizo nada, estuvo bueno. Pero en el caso de derecha, metió ruido, hizo un ruido malo. Entonces, entonces lo que vamos a tener que hacer es cuidar eso. Ver cómo vamos a manejar la inconsistencia temporal para evitar que estas cosas malas puedan ocurrir. Una planificación concurrente debe equivaler a una planificación seria. A ver, si nosotros podemos demostrar que la ejecución concurrente de dos transacciones equivale a una planificación serie, vamos a poder demostrar que la ejecución concurrente es válida. ¿Y eso por qué? Porque sabemos que una ejecución serie es correcta, mantiene consistencia. Bueno, si yo hago una concurrente que equivalga a una serie, entonces esa va a mantener la concurrencia. Lo que dice además al final en la transparencia es: solo las instrucciones read y write son importantes y son las que deben considerarse. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, las operaciones que actúan sobre la base de datos son las que me interesan. Una transacción lee o escribe en la base de datos, pero además hace más cosas. Fíjense en la transparencia 7 o en la transparencia 4 que la transacción T0 y T1, además de leer o escribir, hacen operaciones locales. Bueno, esas operaciones locales no nos interesan para nuestro análisis. Llegamos a lo que es el conflicto de planificaciones serializables. Dos instrucciones de dos transacciones diferentes van a entrar en conflicto bajo determinadas circunstancias. Pensemos lo siguiente. Yo tengo la transacción 0, o la transacción 1 y la transacción 2, como dice la transparencia.
En la transacción 1 hay una instrucción I1, en la transacción 2 hay una instrucción I2. Esas dos instrucciones pueden o no entrar en conflicto. Primero, esas dos instrucciones van a ser reads o writes. Otra instrucción no nos importa. La única que nos importa son las que actúan contra la base de datos. ¿Y quiénes actúan contra la base de datos? ¿El read o el write? ¿Sí? Bien, dado dos instrucciones, lo que dice la transparencia es, si operan sobre datos diferentes no hay conflicto. A ver, yo llego a las 10 de la mañana y me atiende el cajero. ¿Y qué voy a hacer? Voy a retirar 2.000 pesos de mi cuenta, de mi caja de ahorro. Y a las 10 de la mañana, un cliente en Mendoza llega al banco y pide lo mismo, retirar 2.000 pesos de su cuenta de ahorro. ¿Qué problema hay? ¿Qué conflicto puede haber entre esas dos instrucciones? Si yo quiero sacar plata de mi cuenta y el otro cliente quiere sacar plata de la cuenta de él. ¿Cómo pueden conflictuar esas dos transacciones? No, no van a conflictuar. ¿Por qué? Porque una transacción tiene una instrucción que opera sobre un dato y la otra tiene otra instrucción que opera sobre otro dato. Entonces, cuando dos instrucciones operan sobre datos diferentes, no conflictúan. ¿Eso qué significa? Que no importa cuál ejecute primero, el resultado es el mismo y la base de datos no va a quedar mal. Bueno, ahí ya tienen gran parte de la respuesta. ¿Qué pasa cuando a las 10 de la mañana tenemos 10.000 clientes con 10.000 cajeros? Cada cliente seguramente va a operar sobre datos diferentes, por lo tanto las transacciones no conflictúan y todas se ejecutan a la vez sin necesidad de hacerlo serio. Ahora, de la misma manera que esas dos instrucciones no conflictuaban porque trabajaban sobre datos diferentes, si operaran sobre el mismo dato, ahí empiezan los despelotes. Fíjense lo que dice la transparencia. Si I1 lee el dato Q y eso mismo hace I2, o sea, I1 e I2 quieren leer el dato Q. Lo que dice es, no importa el orden de ejecución. Yo quiero leer un dato y cualquiera de ustedes quiere leer el mismo dato. ¿Cuál sería el conflicto? Ninguno. Si yo leo primero y ustedes leen segundo, leemos los dos lo mismo. Si ustedes leen primero y yo leo segundo, leemos los dos lo mismo. No hay conflicto. O sea, si operan sobre datos distintos no hay conflicto, si operan sobre el mismo dato y las dos son operaciones de lectura, tampoco hay conflicto. No hay ningún problema. Ahora, veamos el siguiente caso. I1 quiere leer el dato Q e I2 quiere escribir el dato Q. Acá ya sí tenemos conflicto. Si primero leo y después escribo, no es lo mismo que primero escribo y después leo. Piensen, primero leo y después escribo. Leí un valor anterior al ser escrito. Si primero escribo y después leo, el valor que lee la segunda es el que escribió la otra. Entonces, no se va a leer lo mismo dependiendo si se lee antes o después de escribir. Por ende, importa el orden de ejecución y esas dos instrucciones conflictúan. El siguiente caso es el mismo del anterior. Y uno lee y dos escribe, es exactamente lo mismo. El tercer caso es si las dos operaciones van a escribir. Si primero escribo yo y después escriben ustedes, lo que queda es lo de ustedes. Si primero escriben ustedes y a lo último escribo yo, lo que queda es lo mío. Lo que va a quedar no es lo mismo. Entonces, ¿qué significa? Dos instrucciones van a conflictuar si operan sobre el mismo dato y al menos de una de ellas es un write. Si operan sobre el mismo dato y al menos una de ellas es un write, el orden de ejecución es importantísimo. No da lo mismo ejecutar cualquiera primero y cualquiera segundo. ¿Sí? Una planificación S se transforma en una planificación S' mediante intercambio de instrucciones no conflictivas. Entonces S y S' son equivalentes en cuanto a conflictos. A ver, tengo una planificación S cualquiera. Intercambio instrucciones no conflictivas de S y genero otra planificación posible que voy a llamar S'. Si yo conseguí S' mediante el intercambio de instrucciones no conflictivas de S, se dice que las dos planificaciones son equivalentes en cuanto a conflictos. ¿Qué quiere decir? Si la planificación S es consistente,
¿sí? La planificación S' también lo será. Si la planificación S es inconsistente, la planificación S' también lo será, ¿sí? Primera definición. Segunda definición. Si S' es serializable en conflictos, si existe una planificación S tal que es equivalente S cuenta conflictos, y S es una planificación seria. ¿Qué quiere decir esto? Una planificación cualquiera llamada S' es válida, una planificación concurrente S' es válida si yo puedo demostrar que esa planificación S' se puede convertir en una planificación serie y que la planificación serie es equivalente a conflicto. Voy de nuevo porque no es muy fácil de explicar el último concepto. A ver, para que una planificación concurrente sea válida, ¿sí? Yo debo poder demostrar que esa planificación concurrente equivale a una planificación serie. Yo voy a volver a copiar en este caso la transparencia 7 a continuación y vamos a analizar este concepto. Analicemos ahora la planificación que está en verde claro, la planificación de la izquierda que A más B se conserva. Tiene las instrucciones numeradas. Vamos a ver si podemos transformar la planificación de la izquierda, la planificación concurrente de la izquierda, en una planificación serie. La instrucción 8 y la 7 pueden intercambiarse. Una es read y la otra es write, pero una es sobre el dato A y otra sobre el dato B. Se pueden intercambiar sin problema. Operan sobre datos diferentes. Yo puedo poner read antes de write, el read B antes del write A. Puedo intercambiar la instrucción 7 con la 8. Las instrucciones 5 y 6 no me importan porque no son ni de read ni de write. ¿La instrucción 8 se podría intercambiar con la instrucción 4? La respuesta es sí. ¿Por qué motivo? Porque la instrucción 8 opera sobre un dato y la instrucción 4 opera sobre otro dato. Entonces yo puedo subir la instrucción 8 y ponerla exactamente debajo de la instrucción 3. ¿Vamos a analizar la instrucción 9? No, de hecho no la vamos a analizar porque la instrucción 9 no es ni read ni write. Veamos la instrucción 10. ¿Yo puedo intercambiar el orden de la 10 con la 7? Las dos son write. Sí, pero sobre datos distintos. Todos se pueden intercambiar sin ningún problema. ¿La instrucción 10 se puede intercambiar con la instrucción 4? Nuevamente la respuesta es sí. ¿Por qué motivo? Porque la instrucción 4 actúa sobre un dato y la instrucción 10 opera sobre otro dato. Entonces yo puedo bajar las instrucciones 4 a 7 y puedo subir las instrucciones 8 a 10, y si yo hago eso, la ejecución que me queda es una ejecución concurrente. ¿Sí? A ver, no, perdón, lo dije mal. Me queda una ejecución concurrente válida. Me faltó la palabra válida. ¿Por qué? Porque si la instrucción 8 a la 10 las puedo subir y de la 4 a la 7 las puedo bajar, en ese caso lo que consigo es una planificación serie. Como sabemos que las planificaciones series son válidas y además demostramos que la concurrente que tenemos acá equivale a una serie, entonces la concurrente es válida. Veamos la columna de la izquierda, la derecha, la de verde clarito. Estoy con la lengua trabada totalmente. Bueno, en ese caso veamos si podemos intercambiar la instrucción 8 y la 7. El write A de la 8 con el read B de la 7. ¿Se puede intercambiar? La respuesta es sí, porque operan sobre datos diferentes. Ahora, la instrucción 8 respecto de la instrucción 6, ¿se pueden intercambiar? Y no, porque las dos son write y sobre el mismo dato. Entonces, si yo las intercambio, el sentido de la transacción va a variar. Bien, entonces estamos ante un problema. Yo no puedo subir la instrucción 8 mucho más allá. Puedo intercambiarla con la 7, pero no mucho más. Bueno, no podemos subir más. Veamos si la instrucción 1 la podemos bajar entonces. La instrucción 1, ¿la puedo intercambiar con la 3? ¿Operan sobre el mismo dato? Sí. ¿Pero las dos son read? Sí. Entonces sí se puede intercambiar. No hay ningún drama. Yo puedo intercambiar la instrucción 1 con la 3. Las instrucciones 4 y 5 no cuentan porque son locales. Ahora la pregunta es, ¿yo puedo intercambiar la instrucción 1 con la 6?
el read A que hace la transacción T0 con el write A que hace la transacción T1. ¿La 1 y la 6 son intercambiables? No. Operan sobre el mismo dato y una de ellas es un write. Y entonces yo no puedo juntar la 1 y la 2 con la 8. Es imposible que junte la 1 y la 2 con la 8. Pero si no podés juntar la 1 y la 2 con la 8, no podés demostrar que la planificación de la derecha equivale a una serie. Claro, no puedo demostrarlo. Y entonces es una ejecución inconsistente. Entonces A más B no se conserva. La ejecución concurrente de la derecha está mal porque no conserva la consistencia de la base de datos. ¿Por qué? Porque la planificación de la derecha, de la transparencia que estamos viendo ahora, la planificación de la derecha no equivale a una planificación serie que era nuestro requisito inicial. Bien, esperemos que todo lo anterior se haya entendido, porque con lo anterior se demuestra cuándo una planificación concurrente es válida y cuándo una planificación concurrente es inválida. Ahora bien, a mí no me interesa detectar planificaciones concurrentes válidas y planificaciones concurrentes inválidas. A mí lo que me interesa es tener un mecanismo que me asegure que todas las planificaciones concurrentes son válidas. ¿De qué me vale tener un algoritmo que diga, mirá, ejecutaste esto y te destruyó la base de datos porque era una ejecución no válida? Bueno, no me sirve de nada. A mí lo que me hubiera servido es tener un mecanismo que me controlara que la inválida nunca se pudo llevar a cabo. Entonces lo que vamos a ver a continuación se denominan métodos de control de concurrencia. Vamos a ver dos, el método de bloqueo y el método basado en hora de entrada, que son los dos métodos que aseguran que la ejecución simultánea de dos o más transacciones no conflictúe. A esta altura de la carrera, quizás lo que tiene que ver con el concepto de bloqueo de datos no lo han visto demasiado. Quizá en sistemas operativos, introducción a sistemas operativos empezaron a ver algo, pero probablemente el tema lo profundicen mucho más en la materia de sistemas operativos del año que viene, y el tema de concurrencia lo van a desarrollar más en detalle en una materia se llama programación concurrente, que también es del año que viene. El tema está en que nosotros tenemos que cerrar estas ideas este año, no podemos esperar hasta el año que viene a que vean esto para después hacer una clase más y cerrar este tema. Entonces vamos a explicar lo mínimo indispensable, ¿sí? Vamos a explicar el problema mínimo indispensable y ver qué solución le dan la base de datos, que es la que a nosotros nos interesa. Si yo tuviera una red de computadoras y en esa red de computadoras tuviera una impresora conectada, ¿sí? Situación muy normal en cualquier oficina. Desde cualquier máquina, desde cualquier PC, se manda a imprimir. Y la persona que manda a imprimir lo que necesita cuando lo necesita. No se fija si en ese momento él es el único que está mandando a imprimir, o no se fija si otro ya se pone a imprimir justo en el mismo momento que yo me pongo. ¿Por qué? Porque los trabajos llegan a la impresora y la impresora es lo suficientemente inteligente, no la impresora en sí, sino el software de la impresora, como para decir, me mandaron 10 trabajos a la vez, yo no voy a imprimir en una hoja una letra de cada trabajo, porque el resultado sería un caos. Tampoco voy a imprimir una hoja de cada trabajo, así después se tienen que romper la cabeza para enganchar los trabajos. Si 10 impresiones llegan a la vez, se arma lo que se denomina una cola de impresión, donde hay algún trabajo que llegará primero que otro, y van a ser impresos en el orden en que están en esa cola. ¿Por qué? Porque la impresora es un recurso, como los recursos que habíamos hablado hace algunas transparencias, ese recurso es compartido, entonces lo que hace cada proceso que necesita la impresora es pedir usar la impresora, cuando le dicen que sí la usa y después avisa que ya la usó. Esa misma idea de la impresora es lo que nosotros tenemos que hacer con una base de datos. En una base de datos, bloquear significa pedir el dato que necesito, usarlo y dejarlo. Bien, eso es lo que están viendo acá en la transparencia. El bloqueo es pedir o usar. A diferencia de una impresora, acá habla que el bloqueo puede ser compartido o exclusivo. El uso de una impresora no cabe duda que es exclusivo. Mientras yo la estoy usando, nadie más puede usarla.
Ahora, con las transacciones ocurre otro efecto, puede pasar otro efecto. Supónganse que yo pido un dato porque necesito consultarlo, o sea, yo necesito consultar un dato. Mi transacción requiere consultar un dato. Mientras estoy consultando ese dato para hacer algo, lo que yo le voy a pedir al DBMS es que no venga ninguna otra transacción y al dato que yo estoy consultando que le escriba información nueva arriba. Si yo estoy viendo el contenido de un atributo y mientras lo estoy viendo viene otro y me chanta un valor arriba, me hace un desastre. ¿Sí? Yo estoy viendo los valores para darle un resultado al que me pidió el resultado, no debo aceptar que nadie me escriba encima. Pero si al mismo tiempo 10 personas quieren ver los datos, a mí no me molesta. Entonces aparece lo que se llama el bloqueo compartido, el lock-C, el bloqueo compartido, que es de solo lectura. ¿Qué dice eso? Cuando un dato se bloquea de manera compartida, varias transacciones pueden acceder al dato, pero todas esas transacciones van a acceder al dato para leer. Ninguna lo va a escribir. En cambio, si una transacción necesita escribir un dato, lo que necesita resolver, lo que necesita realizar, es lo que se denomina un bloqueo exclusivo. ¿Por qué motivo un bloqueo exclusivo? Porque como yo voy a cambiar el dato, nadie lo puede querer leer porque yo lo estoy cambiando. Entonces, si se mete a leerlo y yo lo estoy cambiando, vamos a conflictuar. ¿Sí? O lo que habíamos visto hace un rato. Los reads sobre el mismo dato son válidos, pero si hay un write, se pisa con cualquier otra cosa. Por eso se habla de exclusivo. Obviamente una transacción debe pedir lo que necesita, ¿sí? Usarlo y liberarlo. Como dice acá, los bloqueos pueden ser compatibles y existir simultáneamente, que son los compartidos. En este primer audio de esta transparencia vamos a ver cómo los bloqueos nos ayudan para empezar a resolver los problemas. Y también vamos a ver que no siempre solucionan los problemas. Una transacción debe obtener el dato. Si está libre, lo va a obtener. ¿Sí? Si el dato está compartido y yo lo solicito compartido, también lo voy a obtener. Voy a esperar en cualquier otro caso, luego voy a obtener el dato, lo voy a usar y lo voy a liberar. ¿Cuál es la idea de esto? Lo mismo que un semáforo cuando yo llego a la esquina. Si el semáforo está en verde, paso. Si está en rojo, ¿qué hago? Espero hasta que se ponga verde y ahí paso. Es la misma idea. ¿Sí? Vamos a ver en este ejemplo la transacción T1 y la transacción T2. A diferencia de, de lo que habíamos hecho en transparencias anteriores, en este caso la transacción T1 transfiere plata de la cuenta A a la cuenta B, los famosos 50 pesos, y la transacción T2 lo único que dice es cuánta plata hay en total entre A y B. Esa es la única finalidad de la transacción 2. ¿Sí? Entonces, vamos a ejecutar esa transacción 1 y 2 sin ejecutar la serie. Fíjense que ahí abajo dice, si hago T1, T2 o hago T2, T1 en serie, no hay problemas. Recuerden que sigue vigente lo que habíamos planteado, no hay fallos, entonces no hay problema. Pero lo que vamos a hacer acá es, dado que empezamos a usar los bloqueos, dejemos libremente que se ejecute de manera concurrente. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver ahí las dos transacciones con los numeritos de orden. En el audio siguiente vamos a ir ejecutando en el numerito de orden que están viendo ahí y vamos a ver qué pasa con la base de datos. Veamos, ahí a la derecha de la transparencia tienen la ejecución de estas dos transacciones, T1 y T2. T1 tiene dos colores, pero bueno, tiene dos colores medio a propósito. Vamos a suponer que el orden de ejecución de las instrucciones de estas dos transacciones corresponde con el número que tiene puesto al costado. Lo primero que hace es llegar a un bloqueo exclusivo de A. A en este momento no lo está usando nadie, por eso el punto 1 es que el dato A se bloquea de manera exclusiva. La instrucción 2 que llega es el bloqueo compartido de A por parte de T2. Obviamente cuando llegue esa instrucción queda bloqueada porque el dato ya está siendo usado de manera compartida, por ende fracasa
y T2 queda bloqueada, como dice ahí la transparencia. Se ejecutan las instrucciones 3, 4, 5, 6 y de la transacción T1, entonces se lee el dato A que es 1000, se le resta 50, lo dejan 950, ¿sí? La instrucción 5 es que se escribe el valor 950 en la base de datos y la instrucción 6 libera el dato A. Aparece una instrucción 6', ¿por qué motivo? Porque cuando el dato A se libera, se detecta que había un pedido del dato A por parte de la transacción T2 y entonces por eso hablo de instrucción 6', que el dato A pasa a ser compartido, se desbloquea la transacción 2 y el siguiente paso que se ejecuta es el 7, con lo cual se lee el valor de A que es 950. ¿Sí? Bien. Entonces, el paso 8 es liberar el dato A, con lo cual el dato A queda liberado. El paso 9 es pedir compartido el dato B. El dato B hasta ahora nadie lo había pedido, el bloqueo compartido tiene éxito. Y si después llega la instrucción 10 que pida el bloqueo exclusivo de B, esa instrucción falla y la transacción 1 queda bloqueada, como indica ahí la transparencia. El paso 11 es leer el dato B, que lee 2000, ¿sí? El paso 12 es liberar el dato B. En ese momento se genera un paso 12', donde el bloqueo compartido que se pidió en el paso 10, que había quedado bloqueado, se libera y puede pedirlo, o sea que el dato pasa a ser exclusivo. Se ejecuta la instrucción 13, que lee el dato B, que es 2000. Al dato B se le suma 50 pesos, o sea, tengo 2050. Se escribe el dato B 2050 y se libera. Si ustedes miran hasta ahí la ejecución de las transacciones T1 y T2, la base de datos quedó perfectamente consistente. La base de datos quedó bien. Ahora, cuando llego al paso 17 y que informo A más B, miren qué pasa. Había leído para A 950. Había leído para B 2000. Entonces, lo que informo que A más B en total tienen 2.950 pesos. Lo que pido es que miren, la base de datos cuando empezó, ¿cuánto tenía? ¿3.000 pesos en total? Sí. ¿Y ahora, cuando terminó, cuánto tiene? ¿3.000 pesos en total? Sí. ¿Alguien me puede explicar por qué, si la base de datos tenía 3.000 pesos y ahora tiene 3.000 pesos, por qué la transacción 2 informa que hay 2.950? Sin duda, la ejecución concurrente que acabamos de ver, aún usando bloqueos, generó inconsistencia de datos. Pero ustedes me van a decir, la base de datos no quedó inconsistente. Mi respuesta es perfecto. Pero la inconsistencia de datos se generó porque mostró algo mal. Entonces, no solamente vamos a tener inconsistencia cuando la base de datos queda mal, que ya vimos que eso es incorrecto, sino que además, si por algún motivo yo informo algo incorrecto por cómo se engancharon las instrucciones, también estoy generando inconsistencia en la información. No quedan los datos inconsistentes, pero se muestran inconsistentes. Para el caso es lo mismo. Ahora, partimos con que el bloqueo era una forma de garantizar consistencia. Pero aún así estamos viendo en este ejemplo que con los bloqueos, aún usando bloqueos, seguimos teniendo problemas. O sea que todavía falta una vuelta de tuerca más para poder analizar. Esta transparencia dice más o menos lo que concluimos de la transparencia anterior. Si se ejecutan en el orden verde, azul, celeste, que fue más o menos lo que estuvimos haciendo con el ejemplo, ¿qué pasa con el resultado? Base de datos consistente y queda consistente, pero el resultado informado por T2 inconsistente. Eso no puede ocurrir. La solución para esto es llevar los bloqueos a los comienzos de cada transacción. O sea, tenemos que buscar un mecanismo donde yo pido lo que necesito, lo uso y libero. Pero en ese orden, pido lo que necesito, lo uso y libero. ¿Sí? Nosotros en las transacciones pedimos, usamos, liberamos, pedimos, usamos, liberamos. Así el orden nos puede conflictuar. Bueno, lo vamos a seguir viendo en transparencia de más adelante. El problema está en que cuando yo pido lo que necesito, lo uso y lo libero, o sea, cuando yo tengo los datos bloqueados mucho tiempo, ¿sí? El efecto
que puede aparecer detrás de esto es que se produzca lo que se denomina deadlock. La traducción que dan los españoles a deadlock es abrazo mortal. Traducción bastante fea de un concepto bastante simple. El deadlock es una situación en la que una transacción espera un recurso de otra y viceversa. A ver, yo pido el dato A, me lo dan. Viene otra transacción, pide el dato B, se lo dan. Yo pido el dato B y me dicen, no te lo puedo dar porque lo tiene la otra transacción, y la otra transacción pide el dato A y le dice, no te lo puedo dar porque lo tiene la original. Entonces, yo me quedo esperando el dato B que nunca va a ser liberado porque el que lo tiene está esperando el dato A que nunca lo va a obtener porque lo tengo yo. Esa es una situación de deadlock, ¿sí? Situación en la que una transacción espera un recurso de otra y viceversa, ¿sí? Yo espero un recurso que me tiene que dar alguien y otro alguien espera un recurso que tengo yo y no lo voy a liberar, ¿sí? En ese caso se produce un deadlock, que es un efecto secundario de bloquear la información al principio, usarla y liberar. Conclusiones. Si los datos se liberan muy rápido, como vimos en la transparencia 14, lo que nosotros logramos es evitar deadlock. Pero si los datos se mantienen bloqueados, lo que yo evito es inconsistencia. La pregunta del millón acá es, ¿tengo que lidiar con o deadlock o inconsistencia? ¿Cuál prefiero? Sin duda la respuesta es deadlock. Una situación de deadlock no deja la base de datos inconsistente. Una situación de inconsistencia, obvio que sí. Entonces, los datos liberados pronto evito deadlock, pero genero inconsistencia. Los datos mantenidos bloqueados evito inconsistencia, pero genero deadlock. En mi caso, la respuesta es evitemos la inconsistencia. Siempre va a ser esa la respuesta. Ahora, ¿cómo se soluciona una solución de deadlock? La transacción 1 tiene el dato A y espera el B. La transacción 2 tiene el dato B y espera el A. Quedaron trabadas. ¿Cómo soluciono eso? La solución de eso se denomina elegir a la víctima. Elegir a una de las dos transacciones y abortarla. Agarro una de las transacciones y la aborto. ¿Eso qué significa? Que deshago todo lo que haya hecho esa transacción, libero los datos y en ese caso la otra transacción va a poder empezar. Ese es el mecanismo. Ese es el mecanismo que ocurre normalmente en entornos concurrentes y que lo van a ver bien en detalle en la materia de programación concurrente y en sistemas operativos. El protocolo de bloqueos tiene, por definición, un protocolo adicional que normalmente se denomina protocolo de dos fases, que se exige que sigan las transacciones para evitar problemas de inconsistencia. ¿Qué dice el protocolo de dos fases? Requiere que las transacciones hagan los bloqueos en dos fases, fase crecimiento donde yo pido y fase de decrecimiento donde yo libero. Lo que hace este protocolo es garantizar celeridad de conflicto, pero no evita situaciones de deadlock. Situaciones de deadlock se pueden generar, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que lo que no puede ocurrir es lo que vimos en la transparencia anterior, ¿sí? En la transparencia 14, creo que era, habíamos visto cómo usando los bloqueos aún se producían problemas. Ustedes en esa transparencia pueden ver que la transacción 1 pide A, lo usa, lo libera, pide B, lo usa, lo libera. Tiene una fase de crecimiento, una de decrecimiento, luego vuelve a crecer y luego vuelve a decrecer. Eso no puede ocurrir. El protocolo de dos fases lo que dice es, pedís todo lo que querés al principio, lo usás y lo liberás. Pido, uso y libero, ¿sí? De esa manera se garantiza que el protocolo de bloqueo mantenga la integridad de los datos. El alternativo al protocolo de bloqueo se denomina protocolo basado en hora de entrada. Vamos a ver lo que dice la transparencia, vamos a poner las definiciones generales, vamos a analizar las definiciones generales que están ahí. El orden de ejecución se determina por adelantado y no depende de quién llega primero. Cuando uno hace un bloqueo de un dato, depende de qué transacción llega primero a hacer ese bloqueo. En este caso, en el protocolo basado en hora de entrada, cada transacción recibe la hora de entrada, que es la hora del servidor o un contador, en definitiva, T1 y T2. T1 es anterior a T2 porque el 1 es anterior al 2 en una escala numérica.
Entonces cada transacción recibe un número, una transacción I es anterior a una transacción J si I es menor que J. Es tan simple como eso. Cada dato registra, cada registro de mi base de datos, cada tupla, registra la última vez que se ejecutó un read o que se ejecutó un write. Y las operaciones de lectura y de escrituras entran en conflicto y se ejecutan, eventualmente fallan también por la hora de entrada. ¿Qué quiere decir esto? Expliquemos en la transparencia siguiente qué quiere significar esto que está puesto aquí. Supongamos que una transacción TI solicita leer un dato Q. ¿Sí? Si yo quiero leer un dato Q, ¿qué pasa? Si la hora de entrada de TI es menor que la hora de escritura del dato Q, la operación se rechaza. Eso significa lo siguiente. Yo soy la transacción 10 y la última transacción que escribió el dato es la 12. Eso significa que la transacción 12 escribió un dato y como yo soy la 10, soy demasiado vieja para leer, como transacción, soy demasiado vieja para leer ese dato. La única forma que una transacción pueda leer un dato es que su hora de entrada sea mayor que la hora de escritura del dato. O sea, yo puedo leer un dato que fue escrito por alguien anterior a mí. Yo no puedo leer un dato que fue escrito por alguien posterior a mí. Bueno, si yo puedo leer el dato, lo que hay que hacer es actualizar la hora de lectura del dato con el máximo valor entre mi hora de entrada y la hora de lectura que tiene la transacción. Si yo quiero escribir un dato, por el contrario, si quiero escribir un dato tienen que pasar más cosas. Si mi hora de entrada es menor que la hora de lectura del dato, se rechaza. ¿Qué significa esto? Yo soy la transacción 10. Quiero escribir un dato que leyó la transacción 12, posterior a mí. La transacción 12 nunca debería haber podido leer ese dato. Por ende, la operación se rechaza. Ahora, suponete que mi hora de entrada es mayor que la hora de la última lectura. Lo que debo analizar después es si mi hora de entrada es menor que la última vez que fue escrito. ¿Qué significa? Yo soy la transacción 10 y ya lo leyó la transacción 12. No puedo escribirlo. Yo soy la transacción 10. La última que lo leyó fue la 8. Perfecto, paso. Pero la última que escribió ese dato fue la transacción 13. Y yo soy la 10. Entonces, yo quiero escribir un dato que fue escrito por alguien posterior a mí. Tampoco se puede aceptar. La única opción posible es que una transacción pueda escribir un dato si fue leído y escrito con anterioridad. En ese caso se permite. Con este mecanismo simple, por ahí de engorroso para que lo entiendan, van a necesitar escuchar este audio varias veces y mirar este contenido varias veces, pero termina siendo un mecanismo muy simple. Yo logro controlar la ejecución de una transacción sin necesidad de bloquear los datos. Como no necesito bloquear los datos, el protocolo de hora de entrada es un protocolo que no genera deadlock y que obviamente controla la consistencia de los datos. ¿Sí? En las transparencias anteriores discutimos el bloqueo y la hora de entrada como protocolos para asegurar atomicidad y consistencia de mis datos. Pero en cada caso, si bien no lo dijimos, en cada caso nosotros hicimos un bloqueo, ¿sí? O hicimos una operatoria con la hora de entrada, pensando en datos, pero cuando nos referíamos a los datos, básicamente nos estábamos refiriendo a tuplas de datos. Como dice ahí la transparencia, la granularidad está basada en registros. Lo que uno bloquea o la hora de entrada está pensado en un registro. ¿Puede haber otro tipo de bloqueos? La respuesta es sí. Se puede bloquear la base de datos completa, se puede bloquear un área de la base de datos, un área de la base de datos es un conjunto de tablas, o se puede bloquear una tabla en particular. Algunos DBMS permiten generar bloqueos a nivel de atributos. O sea, yo no bloqueo la tupla, sino que lo que bloqueo es un atributo de la tupla. Esos niveles de bloqueo se llaman granularidad. El nivel de granularidad que tiene para bloquear la información un DBMS depende del DBMS, ¿sí? Y eso lo tienen que ver en cada caso particular. En general, el bloqueo con el cual se trabaja, el bloqueo que requieren los usuarios, es un bloqueo a nivel de registros.
para que piensen un cachito, ¿quién puede querer bloquear una base de datos completa? ¿Quién puede querer bloquear un conjunto de tablas? Bueno, piensen cuál sería la respuesta de esto y en todo caso lo discutimos en las consultas de teoría. Hay otras operaciones conflictivas. Si ustedes miran, en este caso nos limitamos a ejemplos de updates y ejemplos de consulta. Básicamente eso fue lo que estuvimos haciendo con los ejemplos que vimos. ¿Eso significa que la operación delete o la operación insert no requieran bloqueos? La respuesta es muy simple si nos ponemos a analizar puntualmente lo que queremos hacer. Delete lo que hace es borrar tuplas de una tabla. Para borrar una tupla de una tabla, ¿esa tupla tiene que estar bloqueada? Y si yo estoy borrando una tupla de la tabla y en ese instante alguien lee esa tupla, es medio de loco, ¿no? Si la estoy borrando no la puede leer, pero mientras la estoy borrando todavía está, entonces el dato tiene que estar bloqueado. Si yo empiezo una operación de borrado, el dato tiene que estar bloqueado para que nadie lo pueda acceder porque lo estoy borrando. Con el insert por ahí la situación es más rara, porque uno va a decir, yo estoy insertando un dato, hasta que no termine de insertarlo el dato no está. Entonces, si no está, ¿quién lo va a poder querer mirar? Nadie lo va a poder querer mirar porque no está. Una vez que está, que lo miren. El tema de la operación insert es cuando uno lo piensa en un entorno un poquitito más complicado. Pensá que vos insertás una factura en la tabla facturas. La operación de insertar una factura en la tabla facturas significa insertar una nueva tupla de facturas e insertar todos los renglones en la tabla de renglones. Entonces la operación de inserción tiene una inserción en una tabla y múltiples inserciones en la otra tabla. Inserto en la tabla factura la nueva factura. Y ahora me pongo a insertar los renglones. Esa factura ya está en la tabla factura, ya podría ser consultada. Y la respuesta es sí. ¿Qué problema habría? Y el problema está en que mientras yo estoy insertando los renglones, si se corta la luz, la transacción se ejecutó a medias. Entonces, cuando me recupero del error, voy a borrar esos renglones mal insertados porque la transacción se hizo a media y además voy a borrar la factura porque la factura nunca llegó a existir porque la luz se cortó en el medio. Entonces, por un tiempito, el dato estuvo insertado pero después se borró. Entonces nadie debería poder consultarlo hasta que yo no estoy seguro que la operación de inserción terminó correctamente. En ese caso, cuando la operación de inserción terminó correctamente, el dato se libera y ya va a poder ser usado porque estamos seguros que está bien. Bien, toda la clase de hoy supuso que no había fallos. Supuso que no había fallos. Bueno, vamos a suponer que hay un fallo, ¿sí? Que ahora los fallos pueden haber, ¿sí? Pueden existir. Entonces, como los fallos pueden existir, volvemos a activar la propiedad de atomicidad y por ende activamos el protocolo de bitácora que hasta ahora no le dábamos bolilla porque suponíamos que no había fallos, ¿sí? Consideraciones del protocolo basado en bitácora. Existe un único buffer de datos compartidos y un único buffer para la bitácora. A ver, en un entorno monousuario y en un entorno concurrente hay una bitácora en los dos, ¿sí? Hay un solo archivo para la bitácora que tiene un buffer que lo maneja y hay un solo buffer para manejar la base de datos. Es así, ya sea si la ataco desde varios clientes o desde un solo cliente. Cada transacción tiene un área local donde lleva sus datos, ya lo fuimos viendo con los ejemplos. Cada cliente que dispara una transacción tiene su memoria local para guardar los datos. Y lo que dice acá es que el retroceso de una transacción puede llevar al retroceso de otras transacciones, lo que se denomina retroceso en cascada. ¿Sí? A ver, arranca la transacción 1, ¿sí? Hay un start, la transacción 1 se ejecuta, alcanza el estado de parcialmente cometida, libera los datos, alcanza el estado de cometida, ¿sí? Pero bueno, pensémoslo de esta manera. Arranca la transacción T1 porque el bloqueo lo permite, las dos cosas están actuando en conjunto ahora. Arranca la transacción T1 porque el bloqueo lo permite, la transacción T1 se ejecuta, ¿sí? Supongamos que la transacción T1 alcanza el estado de parcialmente cometida. La transacción T1 libera sus datos, arranca la transacción T2, arranca la transacción T3 y así siguiendo.
Bueno, resulta que en la mitad de la ejecución T3, la transacción T1 que alcanzó el estado de parcialmente cometida falla. Por lo que sea, falla. ¿Eso qué significa? Que como la transacción T1 falla, o no guarda bien los datos en la base de datos, o tiene que hacer un undo para que los datos queden bien. Bien. ¿Qué quiero decir con eso? Si la transacción T1 falló y tuvo que abortar, y la transacción T2 que había arrancado usó datos de T1, y la T3 que había arrancado también usó datos de T2 que había usado T1, el fallo de T1 provoca que también necesariamente deban fallar T2 y T3. ¿Y por qué motivo? T2 usó datos de T1, T1 falló, lo que leyó T2 está mal, T3 usó datos de T2, si T2 tuvo que fallar porque T1 falló, también tiene que fallar T3. Entonces eso significa retroceso en cascada. El fallo de una transacción puede llevar a abortar otras y eso puede llevar a deshacer gran cantidad de trabajo. Bien, el tema hasta acá es, tengo que deshacer mucho trabajo si se pasa esto. Bueno, ¿y cuál sería el drama de deshacer mucho trabajo? Y ninguno. Trabajé al cohete, y sí. No habría demasiado drama con eso de trabajé al cohete. Bueno, me la tendré que bancar, punto. No hay mucho más para discutir, ¿sí? También que falle es poco probable, entonces que haya ocurrido algo de esto, donde el retroceso cascada sea conflictivo porque deshace mucha cantidad de trabajo, no es tan dramático. Bueno, pero sabemos que puede ocurrir. Dejemos esto por acá hasta ahora, vayamos a la transparencia siguiente. En esta transparencia aparece por primera vez la última propiedad de una transacción que tiene que ver con durabilidad, ¿sí? Lo que decíamos hace un ratito, puede ocurrir que TI falle y que TJ deba retroceder. T1 falla y obliga a que T2 retroceda. Pero ¿qué pasa si TJ alcanzó el estado de cometida? ¿Cómo hacemos para retroceder TJ o cómo hacemos para retroceder T2 si T2 alcanzó el estado de parcialmente cometida? Y ustedes me van a decir, no, pará. No importa que haya alcanzado el estado de parcialmente cometida, el estado de cometida, perdón. Si T2 alcanzó el estado de cometida, si T1 falla, tiene que retroceder. Bueno, el problema que tenemos acá es la condición de durabilidad. Transacción que alcance el estado de cometido no puede retroceder. ¿Cómo actuar? No hay ninguna forma para poder actuar. T2 arrancó después que T1 porque T1 le permitió. T2 se ejecutó y cometió. En ese momento T1 falla y T2 tiene que abortar. No puede abortar T2 porque cometió. Y ahí estamos en un problema. La condición de durabilidad ahí no se debería cumplir, pero la condición de durabilidad se tiene que cumplir sí o sí. Este es el sentido de la condición de durabilidad. La condición de durabilidad dice, lo que está terminado está terminado. Y acá te planteo un caso de algo terminado tengo que deshacerlo. Para respetar la durabilidad, ¿qué deberíamos hacer? Y no podemos tocar T2 porque lo que está terminado, dice durabilidad. Bueno, entonces, para que esto funcione bien, respetar la condición de durabilidad y analizar este problema, lo que estamos seguros que no puede ocurrir, jamás va a poder ocurrir, que T2 termine, si T2 arrancó después de T1 porque T1 le dio permiso, no puede ocurrir que T2 alcance el estado de cometido hasta que T1 alcance el estado de cometido. ¿Cómo se soluciona esto? Muy simple, y con esto también se elimina el retroceso en cascada. Una transacción recién va a liberar sus datos cuando alcanza el estado de cometido. No alcanza a alcanzar el estado de parcialmente cometido para liberar los datos. Los datos deben liberarse cuando la transacción comete. Start, commit, libero. Start, abort, libero. Pero la liberación tiene que ocurrir después. La única alternativa posible ante dos transacciones que conflictúan porque operan sobre el mismo dato es hacerlas en serie. Arranca y termina una completa y arranca y termina la siguiente completa. No hay forma de que dos transacciones que tengan instrucciones que conflictúan
puedan compartir un espacio de tiempo por nada del mundo. ¿Sí? O sea, necesariamente van a ejecutarse en serie. Lo que pasa es que cuando uno está operando contra una base de datos, las operaciones conflictivas son las menos. Piensen cuando ustedes interactúan con Guaraní. ¿Para qué interactúan con Guaraní? Para anotarse un final, para ver si le pasaron una cursada, para ver si pusieron la nota del final, qué sé yo, para las operaciones que usan ustedes todos los días. Bueno, sus operaciones, ¿con quién van a conflictuar? ¿Van a conflictar con alguno de sus compañeros? No, no van a conflictar con alguno de sus compañeros. ¿Contra quién van a conflictuar? Y eventualmente contra un profesor si estuviera haciendo algo en ese mismo momento, o eventualmente contra los administrativos si estuvieran haciendo algo en ese momento. Bueno, yo me conecto para escribirme a un final o lo que sea a las 10 de la noche. ¿Es probable que yo conflictúe con alguien? Y seguro que no en este problema. La ventana de tiempo para un conflicto es muy baja, muy baja. ¿Dónde se puede generar conflicto? ¿Dónde los conflictos se pueden generar y pueden llevar a despelotes grandes? Cuando ustedes se anotaron para el seminario de lenguaje que tenía cupos, ahí sí había un conflicto importante. Todos ustedes atacaban concurrentemente el cupo y el cupo era un recurso compartido que todos querían usar. ¿Sí? Alguno llegó primero y otro llegó después. El enter de uno fue más rápido del otro, la transmisión de los datos por la red de uno fue más rápida del otro y uno se quedó sin cupo y el otro tuvo cupo. ¿Sí? Eso es bastante común. Cuando uno compra entradas o reserva pasajes en un avión, también está más o menos ese cuento, cuando uno compra entradas para un recital. ¿Sí? Uno tiene que tener el acceso a ese cupo para poder utilizarlo. Bueno, el concepto de durabilidad se logra de esta manera. Fíjense que lo que dijimos de durabilidad y lo que dijimos de bitácora en las dos transparencias anteriores, no modifica en nada, no modifica absolutamente en nada el manejo de la bitácora. Lo que estamos diciendo es cuándo bloqueamos y cuándo desbloqueamos, que no tiene nada que ver con la bitácora y atomicidad. Para un entorno concurrente, la bitácora es similar a de los monousuarios, salvo por una cosa, con los checkpoints. Nosotros poníamos los checkpoints en un entorno monousuario luego de que bajábamos una transacción a disco que estábamos seguros y ahí le agregábamos un checkpoint. ¿Por qué? Porque en un entorno monousuario hay ventanas de tiempo donde ninguna transacción está activa. Este tipo de ventanas de tiempo en un entorno concurrente pueden no existir. Yo puedo en un entorno concurrente tener las 24 horas del día transacciones activas. Si siempre hay una transacción activa, ¿dónde, o mejor dicho, cuándo pongo el checkpoint? ¿O cómo hago para poner el checkpoint? El checkpoint dice, de acá para atrás está todo bien. Si hay una transacción activa, eso es mentira. Entonces yo debería poner checkpoint cuando no haya transacciones activas. Siempre hay transacciones activas. ¿Cómo hacemos? Al checkpoint se le incorpora una lista L, como dice ahí en la transparencia. Esa lista L indica todas las transacciones activas que hay en ese momento. Entonces, ¿qué va a decir el checkpoint en un entorno concurrente? De acá para atrás está todo bien, no hay que revisar porque está todo bien, salvo para las transacciones que están en la lista. Las transacciones que están en la lista sí hay que revisarlas para atrás. Esa es la única diferencia.